El Salvador, 19 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en la maquinaria interna que mueve al país a través de una serie de decisiones oficiales. Vamos a ver un poco de todo. Sí, desde una reforma judicial para aliviar la carga en los tribunales de San Miguel, pasando por la duplicación de vuelos a España y lo que eso significa. También el clásico juego de incentivos económicos. Exacto, exenciones de impuestos para atraer inversión. Y hasta regulaciones en un mercado que, bueno, es bastante inesperado. La cría de geckos exóticos. Y cerramos con el pulso de la economía real, el termómetro local. 2 municipios tomando decisiones fiscales totalmente opuestas. Bueno, empecemos por la justicia. Perfecto. El decreto 489, una reforma judicial en San Miguel. La razón oficial es sobrecarga de trabajo en los juzgados. A ver, esa frase suena mucho, ¿no? Puede ser que la economía esté creciendo o que el sistema es muy ineficiente. Es la pregunta clave. Y la respuesta, pues, como casi siempre, está en un punto medio. Me imagino. Hay un crecimiento real en la zona oriental, y eso genera más disputas, más casos, pero el sistema judicial no estaba listo para esa escala. Lo interesante es la solución que eligen. Que no es la más obvia. No, para nada. No es construir juzgados nuevos, que es carísimo y tarda una eternidad. Claro, el presupuesto. Entonces, ¿qué hacen? Aplican lo que el decreto llama, muy formalmente, racionalización y óptimo uso de los recursos. Que en español sencillo significa. Una jugada de ajedrez. Toman 2 juzgados que ya existen, el de Ciudad Barrios y el de Chinameca, que seguramente tenían menos trabajo, Ajá. y los convierten en los nuevos juzgados cuarto y quinto de lo civil y mercantil para San Miguel. O sea, mueven los recursos a donde está el problema. Suena inteligente, la verdad. Pero, ¿cuál es la contrapartida? ¿La gente de Ciudad Barrios o Chinameca ahora se queda sin su juzgado o cómo funcionan? Ese es el punto. Ese es el riesgo. La justicia se les aleja. Exacto. Es el dilema de siempre. Centralizar para ser eficiente o descentralizar para dar acceso. Aquí, claramente se inclinaron por la eficiencia. Por la urgencia del atasco en San Miguel, supongo. Seguramente. Intentan compensarlo, ampliando la jurisdicción de otros juzgados en la zona. Pero sí, para alguien de ahí, ahora un juicio puede significar un viaje más largo. Entiendo. Veo aquí un detalle. Dice que podrán recibir demandas utilizando medios tecnológicos. ¿Esto es importante o es solo un detalle moderno? No, es clave. Es reconocer que la solución no es solo mover gente y escritorios. Claro, es cambiar el proceso. Si permites que las demandas se presenten de forma digital, agilizas todo de una manera increíble. Es una señal de que entienden que el futuro pasa por ahí. De la eficiencia interna a las conexiones con el mundo. Saltamos de tema, pero está conectado. Decreto 490. Transporte aéreo con España. Totalmente. Y ojo con la fecha del acuerdo original, ¿De cuándo es? de 1997. El mundo era otro. Claro. Así que este decreto lo actualiza para reflejar las necesidades actuales del mercado. Y el cambio es contundente. A ver. Se duplica el número de vuelos semanales que cada país puede operar. Pasan de un mínimo de 7 a un total de 14. 14 vuelos a la semana. Eso es un aumento enorme. Esto no es solo para fortalecer lazos, como se suele decir. ¿Qué hay detrás? Turismo, negocios. Es una mezcla de todo eso y más. Duplicar los vuelos es una apuesta estratégica muy, muy fuerte. Destino mucho más fácil, para los negocios, ni se diga, y para la diáspora, que es un factor fundamental, significa más opciones para venir. Y quizá precios más competitivos. Exacto. En el fondo es como si El Salvador levantara la mano y dijera, queremos ser un punto de conexión más importante entre América Latina y Europa. Y esa idea de conectar y atraer capital nos lleva perfecto al siguiente punto. El Acuerdo 1098 del Ministerio de Economía. Aquí vemos la otra cara de la moneda. Exacto. No es solo facilitar que la gente venga, es darles una razón para invertir su dinero aquí. Y es el ejemplo de manual. Tenemos una empresa, Guerrero Ingenieros Asociados. Se le da una prórroga de 5 años en exención de impuestos. ¿Y a cambio de qué? De una inversión nueva de más de $1 millón. La fórmula clásica de las zonas francas, ¿no? Te doy beneficios fiscales y tú traes capital. Pero la eterna pregunta, ¿esto de verdad funciona a largo plazo? Diste en el clavo.
Esa es la pregunta del $1.000.000, literalmente. Claro, porque parece una carrera a ver quién ofrece menos impuestos. Es una apuesta calculada del gobierno. La teoría es que ese $1.000.000 invertido cerca del aeropuerto va a crear un efecto dominó. Empleos directos, proveedores locales. Exacto. Contratos, gente que gasta su sueldo en la comunidad. Todo un dinamismo que, esperan, compense con creces los impuestos que no están cobrando. Es una apuesta de alto riesgo sobre el crecimiento. Una apuesta. Me gusta esa palabra. Y de apostar por el capital de afuera, a gestionar los recursos que ya están aquí, bajo tierra, de hecho. 2 acuerdos sobre concesiones mineras para explotar canteras. Me encantan los nombres. El Encanto y la Zorra. Sí, y aquí lo fascinante no es la extracción en sí, es el nivel de control del proceso. ¿A qué te refieres? No es un simple, ok, pueden cavar. Son concesiones a 8 y 10 años para sacar volúmenes enormes de material, puzolana, pero el proceso es súper riguroso. ¿En qué sentido? Primero, inspecciones técnicas. Luego publican avisos en periódicos por si alguien se opone. Para que haya transparencia. Eso. Y lo más importante, exigen una fianza de fiel cumplimiento, un depósito de garantía. ¿Algo así? En estos casos, de $12.500 y $10.000. Espera, la cantidad me parece baja, ¿no? Para una operación minera. ¿Qué cubre eso realmente? Excelente observación. No está pensada para cubrir el valor de lo que sacan. Funciona como una póliza de seguro para el medio ambiente. Ah, entiendo. El Estado les dice, puedes explotar esto, pero me dejas este dinero por adelantado para garantizar que si causas un daño, lo repararás. Para que no dejen un desastre ambiental y se vayan. Exactamente. Es una respuesta a problemas históricos de la minería. Es rendición de cuentas por adelantado. Y los acuerdos detallan todo, ¿eh? Cómo cortar el terreno, cómo manejar el agua de lluvia. Es el Estado regulador en acción. En su máxima expresión. Bueno, y tengo que admitir que el siguiente punto me dejó un poco perpleja. Hablamos de juzgados, aviones, minería y ahora geckos. Sí, sí. Gecko crestado, gecko gárgola y gecko de cueva chino. Esto es increíblemente específico para un acuerdo ministerial. ¿Qué está pasando aquí? Es uno de esos temas que te abre una ventana a un mundo que ni te imaginabas. Totalmente. Estos acuerdos autorizan ampliar zoocriaderos para estas especies. Y no es un hobby, es una industria global de nicho, muy lucrativa y sobre todo súper regulada. ¿Regulada cómo? ¿Quién regula el comercio de geckos? Una organización internacional clave, CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas. Ah, claro. El único objetivo de CITES es que el comercio global no extinga las especies. Así que si estos criaderos en El Salvador están expandiéndose bajo estas reglas, significa que son parte de un mercado legal y sostenible. O sea que no es cualquiera criando animalitos en el patio de su casa. Para nada. Esto requiere planes de manejo, veterinarios, bioseguridad. Es una operación seria. Y para el país es una oportunidad económica en un sector que nadie se espera. Fascinante. De la regulación global de geckos bajamos al nivel más terrenal. Los impuestos municipales. Y aquí tenemos 2 casos que son un espejo perfecto de la economía del día a día. Empecemos con San Salvador Este. Esta es una historia que te cuenta el pulso de la calle. Con el decreto 11, el Consejo Municipal está anulando una ordenanza que acababan de aprobar. Un momento. Aprobaron una ley, la publicaron en el diario oficial y casi al instante la cancelaron. Algo tuvo que haber pasado, algo muy fuerte. La justificación que dan es súper clara, y cito, se determinó que el impacto en la economía de los empresarios y comerciantes se ve considerablemente afectado. ¡Wow! Es un reconocimiento público de que se equivocaron, de que la gente no podía pagar. Rapidísimo. Seguramente la reacción de los comerciantes fue inmediata y potente. Me imagino los teléfonos sonando sin parar. Es un ejemplo brutal de cómo la realidad económica te obliga a corregir sobre la marcha. ¿Y ahora qué se aplica? Vuelven al sistema anterior. Se reactivan las ordenanzas viejas de cada distrito, de Soyapango y Lopango, hasta que diseñen una ley nueva que sí sea viable. Y en contraste total, tenemos a San Miguel Centro. Que hacen justamente lo contrario. Pero por la misma razón de fondo, ¿no? Exactamente por la misma razón. Con su decreto 14, ellos no crean un impuesto nuevo, sino que prorrogan un alivio. ¡Qué alivio! La exención de multas e intereses para los que deben tasas municipales. Y la razón que dan es casi un eco de la otra.
Lo hacen porque la capacidad de pago se mantiene debilitada. Increíble. Entonces, un municipio intenta cobrar más y tiene que retractarse porque la gente no puede pagar. Ajá. Y el otro extiende un perdón de deudas porque la gente... ¿Tampoco puede pagar? Exacto. Las acciones son opuestas. Anular un cobro versus extender un perdón. Pero el diagnóstico de la economía es el mismo: fragilidad. Nos muestra, sin filtros, cómo las decisiones se toman respondiendo a la presión y a la billetera de la gente. Es el Estado adaptándose, a nivel micro, a la dura realidad. Entonces, si miramos el panorama completo, ¿qué nos dice este día en la vida oficial del país? Vemos un Estado que intenta ser más ágil, reestructurando sus tribunales. Que busca abrirse al mundo, con más vuelos, con incentivos fiscales para atraer capital. Y a la vez, un Estado superregulador que controla desde una cantera hasta el comercio de geckos. Pero que cuando baja el nivel de la calle, al municipio, a la economía de a pie, tiene que ser flexible. A veces hasta el punto de anular sus propias decisiones, porque la realidad se impone. Sí. Y hemos analizado el registro formal de todo esto, los decretos, los acuerdos, el qué se decidió. Pero la reflexión que queda es, ¿cuáles son las historias que no están escritas? ¿Qué conversaciones, qué protestas, qué negociaciones en pasillos llevaron a ese municipio a anular su propia ley en días? Los documentos nos dicen el resultado, pero la historia completa, el por qué, siempre están en esas conversaciones que no quedan en el papel.